y parece ser sacado a la fuerza en calzoncillos por hombres uniformados de negro. A la crisis de Venezuela y creo que Gustavo Petro puede ser un buen actor en esa salida. Tuvo y sostiene a la dictadura. La columna se llama Rapto Dictatorial. Se recrudece y radicaliza la dictadura venezolana. Este año, conforme a las obligaciones que contrajo el régimen con la comunidad internacional, deberían celebrarse elecciones las cuales aún no tienen fecha. Se persigue incesantemente a María Corina Machado, la contendora más opcionada. La paranoia de los cleptócratas va en ascenso. Uno de ellos, el fiscal general de Caracas, Tarek William Saab, lleva años acusando el plan Brazalete Blanco, con el que supuestamente buscan el asesinato del dictador Nicolás Maduro. Es una coartada que han utilizado para perseguir a sus detractores y violar sus derechos humanos, como hicieron el 9 de febrero con la captura arbitraria de la activista y abogada Rocío San Miguel, quien desde la ONG Control Ciudadano ha monitoreado tantos crímenes de Estado en Venezuela. El pasado jueves, las autoridades chilenas confirmaron el secuestro del militar Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Ojeda era un disidente de las Fuerzas Armadas que fue apresado en Venezuela en uno de los centros de tortura del régimen, la prisión de Ramo Verde. En 2017 logró fugarse y radicarse en el Cono Sur. Ahí en la columna pueden ver una foto de Ojeda haciendo una protesta, protestando al frente del Palacio de la Moneda en Santiago. Tras su fuga, el 28 de febrero de 2018, el gobierno de Maduro degradó y expulsó sin juicio a varios militares, entre los que se encontraba el mismo Ojeda. En redes sociales circulan videos, aún sin confirmar, del interior del condominio donde vivía Ojeda y parece ser sacado a la fuerza en calzoncillos por hombres uniformados de negro. Aunque no se ha verificado aún la participación del gobierno venezolano, lo cierto es que en el pasado sí han acudido a operaciones semejantes. El 11 de febrero de 2021, el exteniente Franklin Caldera Martínez fue privado ilegalmente de su libertad por la DGCIM, mientras se encontraba en Cúcuta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en favor de Caldera y ordenó una cantidad de cosas que el Estado venezolano no cumplirá porque rechazó hace rato el mandato de la OEA. Los casos de Caldera y ahora Ojeda son gravísimos indicios de que la paranoica inteligencia venezolana no conoce límites para perseguir a los disidentes de la dictadura. Inmediatamente, en uno de los formatos de talk show con el que pretenden adornar el autoritarismo desde Caracas, salió Diosdado Cabello a negar las acusaciones y a burlarse de la sola idea de que pudieran capturar a una persona en Chile y llevarlo hasta Caracas. Este nuevo hecho podría generar una crisis diplomática entre el gobierno de Gabriel Boric y Venezuela, y es otra confirmación de que la dictadura se siente acorralada. La persecución de un militar de bajo rango de 32 años apresado en Chile podría ser la demostración de que Maduro ve enemigos en todos los sectores, incluso aquel que por tanto tiempo sostuvo y sostiene a la dictadura. La revolución se come a sus hijos, me explicó uno de mis venezolanos favoritos. En todo caso, y es necesario comprobar no es necesario comprobar el rapto para comprender que en Venezuela se doblan las apuestas por la violación masiva de derechos humanos y negación de cualquier impulso democrático. Y este no es un asunto ajeno al resto de países del vecindario. No solo por la posible violación a la soberanía, sino porque revelan su desprecio por cualquier gesta que intente redireccionar a ese país hacia la justicia y la democracia. No es cierto que en Colombia existan suficientes problemas como para que el presidente no tenga que ocuparse de lo que ocurre en el país vecino. Claro, acá contamos con dolores de todo tipo, pero uno de ellos es la existencia de un régimen violento al otro lado de nuestra frontera más grande. La persecución del narcotráfico, los esfuerzos de paz, el apego a los sistemas internacionales de derechos humanos y en general la decencia humana de cualquier gobernante latinoamericano reclama por lo menos por una alerta de preocupación por lo que pasa en Venezuela. Lo hizo el ícono de la izquierda latinoamericana Pepe Mujica hace un par de días y llamó a Maduro dictador. Tal vez el presidente Gustavo Petro deba contemplar gestos más diplomáticos, pero su silencio ya es una forma de aquiescencia con la dictadura venezolana y sus excesos. ¿Qué destino enfrentan los ciudadanos perseguidos injustamente por el régimen y que residen en Colombia? Con o sin la confirmación del secuestro de Ojeda, Maduro ejecuta el rapto de las estructuras democráticas tan débiles y necesarias en este continente, y es hora de saber qué piensa Petro al respecto. Obviamente no le voy a preguntar al ministro Velasco qué piensa Petro al respecto, porque pues eso lo debe decir el presidente, que no lo ha dicho, pero sí quiero preguntarle como funcionario de este gobierno la misma pregunta: ¿qué riesgo o qué lugar ocupan los
ciudadanos venezolanos perseguidos por el régimen que viven en Colombia. ¿Están ellos seguros acá, ministro? Es nuestra obligación darles seguridad. A ver, doctora Ana, es una columna muy buena, yo me la había leído. Entienda que debo ser muy prudente porque no está hablando ni Velasco el senador ni Velasco el analista, sino Velasco el ministro. Y voy a decir algo que de pronto me pueda meter en líos. Eso. No es difícil entender la deficiencia de democracia que uno ve en algunos países de América Latina. O sea, uno tiene que partir de una realidad, no maquillarla. Lo que hay que hacer es buscar el mejor camino para intentar devolver sendas de democracia allá. Yo creo que Gustavo Petro puede ser un buen puente para lograr que en nuestro país vecino, entre otras cosas, todo lo que pasa en ese país nos afecta directa e inmediatamente a nosotros. Fue una estupidez haber cerrado la frontera, porque se la entregamos a los ilegales. Y Colombia ya había vivido eso. El maestro Daniel Samper, que sé que es un amante de la historia, recordará ese momento de la historia cuando en las guerras entre los liberales y los conservadores en los 1000 días se ordenó cerrar la frontera por parte de los venezolanos y ese café que florecía y crecía en los Santanderes y se sacaba por el lago de Maracaibo perdió competitividad y los santanderes perdieron competitividad en el café que se pasó para Cundinamarca y Antioquia. Es parte de la historia de por qué el café está acá y no está en un lugar tan cercano a los puertos como eran los santanderes. Bueno, esas decisiones que afectan nuestra economía nos tienen que llevar a pensar cómo ayudar a arreglar ese problema. Yo tengo la sensación de que los venezolanos tarde que temprano van a tener que ver lo que en algún momento de profunda polarización colombiana, como fue la violencia bipartidista, la violencia conservadora, pájaros persiguiendo a campesinos liberales, para en el fondo era quedarse con su tierra, se encontró una salida muy criticada, pero muy poco estudiada en cuanto a los efectos positivos, que fue compartir poder. Yo creo que en algún momento los venezolanos van a tener que pensar en eso, porque evidentemente con todo lo que ha pasado, lo que tú cuentas, estas barbaridades que señalas, va a ser difícil que estos señores suelten el poder así porque sí, pero si se busca un esquema de compartir poder, yo creo que se va llegando a la democracia. Y para buscar salidas innovadoras al caso de Venezuela, no hay que quemar a Petro, no hay que ponerlo a que salga a enfrentarse al gobierno del presidente Maduro, independientemente de lo que en nuestro corazón y en nuestra mente se nos esté diciendo. Yo creo que ahí hay un puente que no hay que quemar. En diplomacia muchas veces a uno le toca hacer cosas que uno, si estuviese en el debate activo, haría de otra manera. Pero creo que Gustavo Petro es un buen puente si de verdad el continente, el mundo quiere que en Venezuela vuelva la democracia. El haber cerrado esas fronteras, el haber estrangulado la economía venezolana, a Venezuela y a Colombia y al continente le trajo 1000 líos, al propio Estados Unidos. Toda la gente que está tratando de entrar a Colombia para pasar por el Darién y llegar en algún momento a Estados Unidos es un problema para el propio Estados Unidos y obviamente para todo el continente americano. Por ello yo sí creo que nosotros lo que tenemos que hacer es buscarle una salida a la crisis de Venezuela y creo que Gustavo Petro puede ser un buen actor en esa salida.